Bienvenidos a otro episodio más de How You Made It. Por mucho tiempo he tratado de traer este próximo invitado y finalmente se nos dio. Él estaba supuesto a ser mi primer invitado y porque está siempre muy ocupado no pudo lograrlo. Así que Félix, bienvenido a How You Muchas Made It. gracias. Gracias por aceptar la invitación. Es un placer poder tenerte aquí. Gracias por ¿Cómo invitarme. estás? Todo Tú bien, vienes gracias a hoy Dios. de Albany, Sí, fuiste a Manhattan, volviste aquí a Midtown o a Uptown, New York, y tienes que volver de nuevo a a Nueva Manhattan, sí. York. Gracias por estar aquí. Cuéntame un poquito acerca de ti, cuéntame acerca de tu historia, de dónde tú vienes y preséntate al mundo. Bueno, yo vengo de un campo de Moca, las lagunas de Moca. Llegué aquí a Estados Unidos en el 98, al principio del 98. Eh, Éramos una familia grande. Vinimos al Bronx, primera vez aquí, y éramos cinco, y mi mamá y mi padrastro. Ah, Éramos tres hermanas, yo, mi mamá y mi padrastro, seis, en un apartamento de una habitación cuando llegamos acá. Una habitación y ustedes en la sala. Sí, todo se hacía, había una sala donde estaba dividida, donde estaba la habitación. La sala mi mamá la dividió en una habitación para nosotros, y ella tiene su habitación, y una salita para el resto de la familia compartir. ¿Tenían una pared o era a nivel de cortina que lo hacían? Había una cortina al principio, pero después se hizo una pared ahí. Todavía hasta hoy la pared está ahí porque todavía conocemos gente que vive ahí. Oh, ¿y cómo tú llegaste aquí? ¿Fue a medida, o sea, salieron residencia? ¿Cómo fue que tú llegaste aquí? Mi mamá vino con su esposo, que era cubano, nuestro padrastro, Argelio. Ellos se casaron, ella vino con él, y alrededor de 2 años y medio o 3 años nosotros vinimos también acá todos. Ok. Y cuéntame, por ejemplo, cuando tú llegaste, me imagino que sin inglés, sin ninguna experiencia en trabajo, tú quizás, tú llegaste a trabajar en Santo Domingo, porque tú eras muy Sí, joven. sí, no, yo siempre he trabajado desde pequeño. Cuando estaba ¿Qué tú hacías yendo, allá? yo vendía yaniqueques. Oh, ¿tú eras Sí, empleado o tenías un negocio de eso? no, yo era empleado. Yo he hecho de todo prácticamente. Vendía yaniqueques, en un momento trabajé para helados Bones en Santo Domingo. Ahí conocí a una persona que lo estimo mucho, que es como si fuera mi hermano, Ramón Ortiz, y él tenía un negocio que estaba buscando una persona que se lo corriera. Y me vio Allá. allá en Santo Domingo. Y me vio el deseo de trabajar y me cogió confianza, entramos en amistad. Y él me ofreció trabajar en el negocio que él quería. Yo podía correrlo como yo pensara. Hola, hola, buenas, buenas, buenas. Eh, Aquí estamos dedicándole este momentito a un hermano de corazón, un hermano el cual siempre llevo en mi corazón y lo voy a tener pendiente, a Feli Acosta. Estoy grabando este video, estoy grabando estas palabras para ti, Feli, en reconocimiento a tu gran corazón, a tu gran persona, a tu familia y al gran amigo que tú has sido y cómo siempre ha mantenido una trayectoria tan digna y tan eh, loable. Y en esta etapa de adulto y de padre de familia, de cabeza de hogar, ha mantenido lo que yo conocí desde que tú eras cuando nos conocimos aquella vez, cuando tú estabas en el liceo, cuando emprendimos juntos ese proyecto de negocio pequeño en aquel tiempo, que fue Tarantín Taco, del cual tú representaste una gran parte, una de las mejores partes mientras yo estuve con ese negocio allá. Era una persona de cualidades extraordinarias. Te felicito y le doy gracias a Dios por haberte conocido y haber conocido tu familia, que para mí en su momento también fueron mi familia. Tengo una gran cantidad de anécdotas que pasé y yo podría decir que fueron las mejores etapas de mi vida cuando éramos más jóvenes y junto a Bienvenido, Ricky, Jesús, el Mezclas. Quiero destacar que sin que los otros me pongan celosos, y yo creo que van a estar de acuerdo conmigo,
que tú, Feli, y en ese grupo era el alma de la fiesta. Realmente era quien unía el grupo. Creo que tú eras el pegamento de ese grupo, porque tu carisma, tu aura, siempre fue especial. Oh, Sí. wow. Y Eh, tú como que has tenido suerte para los negocios. ¿Tú te consideras un buen negociante? no. No me considero un buen negociante, si supieras. ¿Cómo así? Yo no creo que tengo esa habilidad que tienen muchas personas para vender. Yo puedo correr tu negocio, yo puedo decirte lo que veo bien, lo que está bien, lo que yo creo que puede funcionar. Pero ventas en sí, yo no encuentro que tengo ah, una buena forma de vender. No está en mí. Me siento como que estoy, aunque no esté engañando a las personas, pienso que quizás si yo sé el precio original del artículo que estoy vendiendo, me siento un poco que cohibido. Te siento un poquito mal. Sí, Ok, entonces pues, llegaste aquí por medio de tu padrastro, sí. ¿verdad? Y cuando llegaste aquí, ¿a qué te dedicabas? ¿Cómo fue tu proceso aprendiendo inglés y todo eso? El proceso fue difícil para mí porque yo llegué aquí cuando tenía 20 años. Entonces, nunca había hablado inglés. Empezamos, mis hermanas y yo empezamos a ir a la escuela. Ya yo había terminado la secundaria en Santo Domingo, so me tocaba ir a la universidad y mi padrastro siempre nos empujó y mi mamá que fuéramos a la universidad, que sí, había muchas oportunidades aquí, pero teníamos que tener una carrera universitaria. Y yo empecé yendo a Bronx Community College, pero el inglés se me hacía difícil. Entonces empecé un programa los sábados intensivo, que era de, si mal no recuerdo, de 10 o 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Me ayudó un poco, pero todavía el miedo a hablar inglés era notable. Y no aprendí tanto como si hubiese terminado el programa, porque nunca lo terminé. Fui a visitar a Puerto Rico a una persona bien cercana a mí. Y me gustó Puerto Rico y me mudé para Puerto Rico. Eso no era necesario aprender inglés si vivías en Puerto Rico. Te mudaste para allá después de haber vivido en el Bronx como con 18, 19 años. No, yo tenía 20 años cuando vine. 21 años, un año después de haber venido, me fui para Puerto Rico y allá me quedé 3 años aproximadamente. Él y yo hemos sido amigos desde hace más de 30 años. Trabajábamos juntos, salíamos juntos, compartíamos todo juntos. Me recuerdo una vez, nosotros teníamos 2 motores y el motor mío le hacía falta un mofle. Entonces en su casa tenían otro motor de repuesto y yo le dije, loco, o sea, nosotros nos decimos así, de cariño. Le digo, loco, véndeme ese mofle de ese motor. Y me dijo, está bien. Y acordamos en 30 pesos dominicanos. Y no sé qué fue que pasó, que un día me puse bravo, nos pusimos bravos, y yo aproveché esa oportunidad para seguir bravo con él y no pagarle los 30 pesos. Y un día nos juntamos con unos compañeros y estábamos ahí relajando y él me hablaba y me saludaba y me decía cosas y yo lo ignoraba. Y él delante de todo el mundo dijo, mira no me habla para no pagarme los 30 pesos. Es un corazón noble, donde no hay rencor, no hay maldad, no hay nada. Y siempre quise como tener ese corazón. Yo siempre he visto la mitad de Félix como un regalo de Dios, un tesoro, porque esos son los amigos, un tesoro que Dios nos da. Félix ha sido y es una persona muy maravillosa a quien yo siempre he tenido como punto de referencia y punto a seguir. Él sabe que lo quiero mucho y siempre lo voy a querer. Es tan tal que nos llamamos hermanos, aunque no tengamos la misma sangre, porque es algo bien, bien lindo y maravilloso.
Tú puedes decir con quién. Sí, con tu hermano. Con mi hermano, sí. Con tu hermano Ricky. Hasta Ricky tenemos que traerlo aquí. Al Sí, podcast sí. también. ¿Y cómo fue tu experiencia allá? ¿A qué te dedicabas en Puerto Rico? ¿Qué hiciste? Yo sé que tú te integraste al Army estando allá en Puerto Rico, ¿verdad? Sí. En Puerto Rico yo empecé a ir a la Universidad la Interamericana de Puerto Rico. Y era un poquito caro. Era una universidad privada, pero Ricky estaba yendo a esa universidad y pues empecé a ir ahí. Y entonces tenía que pagar parte de la universidad y una parte me lo cubría el Financial Aid. Tenía 2 trabajos. Yo trabajaba 7 días a la semana. Porque yo trabajaba en el mismo sitio, pero trabajaba 2 veces. Trabajaba como ayudante de mecánico. Compraba piezas. En Puerto Rico se usaba una forma de cuando tú llevas un carro a reparar, los talleres tienen unas personas que van en un carro a buscar las piezas que hace falta. Entonces yo hacía eso. Yo andaba todo Puerto Rico, bueno, en el área metropolitana, buscando piezas. Entonces... ¿Sin licencia? No, yo tenía licencia. ¿De aquí? Sí. Oh. Yo la saqué allá, la licencia. Aquí yo nunca saqué licencia en ese tiempo, hasta ese momento. Ok. Entonces, yo ayudaba en el taller. Cuando había que buscar piezas, yo buscaba las piezas. Y iba a la universidad en la tarde. Entonces, de jueves a domingo yo trabajaba en el mismo taller que tenían una gasolinera. En el booth de donde se paga la gasolina. Ahí yo trabajaba también. Tenía 2 trabajos en el mismo sitio y iba a la universidad. Tú tenías 2 trabajos, ibas a la universidad y entonces también te integraste al Army. Bueno, eso es otra historia. Ahí en la universidad conocí a una persona, Cristian Matos. Empecé a interesarme en el Army porque él me había dicho, mira, ¿qué tú crees de esto? Deberíamos tratar eso. Y me enteré que pagaban parte de la universidad. Sí, entonces, con todo de que me gustaba el Army, tenía el deseo de servir en el ejército y siempre me gustó. No, como que vi eso como una oportunidad y un impulso para yo decidir. Eso fue algo como que me dijo, bueno, los beneficios están ahí también. Y que no había tanta necesidad de hablar en inglés en Puerto Rico, en el Army. Se supone que fuera en inglés, pero como era en Puerto Rico, casi todo el mundo hablaba español más que inglés y algunos no hablaban inglés como yo. Tú le andabas corriendo, era el idioma. Exactamente, eso puede decir que sí. Tú cogiste a Puerto Rico huyéndole entonces a hablar. Eso es una de las razones. Sí. Y también en Puerto Rico se divierte uno mucho. Sí. ¿Y qué tú estudiabas allá? Yo estudiaba para ser piloto, si supiera. ¿Cómo es eso? Explícame, porque a ti no te gusta coger aviones. Bueno, eso fue después. Yo tuve una experiencia que no me gustó en un avión. ¿Algo dramático o una experiencia que es solamente tuya, personal? Bueno, no, depende. Si tú le preguntas quizá a otras personas, quizá no fue tan dramático como para mí, pero para muchas personas que estaban en el avión sí lo fue. Eso fue cuando estaba en el ejército, eso fue después. Pero también eso fue algo que yo hice porque no tenía una dirección exacta hacia dónde yo quería ir con mi vida, no tenía una dirección de qué yo iba a estudiar. Como muchos jóvenes que llegan hasta 25, 26 y no tienen decidido lo que van a hacer con su vida, no tienen... Y yo en verdad era como un check, una X que tenía que poner en un cuadrito, no tenía el deseo de estudiar y en 3 años que estuve en la universidad, mis notas eran terribles, mal. Y solamente, si mal no recuerdo, 27 a 30 créditos fue que yo, en 3 años que yo terminé la universidad, ahí. Wow. Entonces tú estabas divirtiéndote mucho y ¿cómo volviste entonces aquí a Nueva York? ¿Qué te hizo volver? Bueno, yo no volví, a mí me trajeron. ¿Te remolcaron? Sí, mi mamá fue a visitarnos allá a Puerto Rico y yo... By the way, quiero dar un saludo especial a doña Felicia por el tremendo trabajo que ha hecho con sus hijos. Usted ha sido una héroe criando a sus hijos, así que muchas felicidades. Sí, mami ha sido un padre y una madre para nosotros. Ella fue a visitarnos y me encontró con los cabellos largos, flaquito, y me dijo que yo estaba pasando hambre, que tú viniste a hacer para acá. No te encontró con un aretico. No, ese era lo próximo, si me hubiese quedado un tiempito más. Pero no, gracias a Dios, no llegué a ese, o sea, no llegué tan
No tenía tiempo Te para... rescataron a tiempo. Sí, no tenía tiempo para hacer mucho. Yo me divertía, no voy a decir que no. Uno saca tiempo, uno es joven, pero siempre estuve trabajando 2 veces al día. O sea, los jueves trabajaba en el día, iba a la universidad y regresaba al trabajo en la noche. El viernes hacía lo mismo. Dormía horas entre trabajo y trabajo. Todavía lo hago de vez en cuando. Tú mencionaste que muchos jóvenes de 25 años para abajo no tienen como un norte, no tenemos como una visión de quiénes queremos ser y qué es lo que queremos hacer en la vida. ¿Qué tú crees que se debe a eso? Porque yo cuando salí de high school me pasó lo mismo, donde yo duré, qué sé yo como 10 o 11 meses que yo estaba como en el limbo y no sabía qué hacer. Y a mi hermano le pasó lo mismo también, no sabía qué hacer, qué estudiar, como que no, ¿qué tú crees que... ¿Qué consejo tú le darías quizás a un joven que esté pasando por esa edad ahora? Yo creo que una de las razones por las cuales uno no tiene un norte, como tú dices, y déjame corregirte, tú dijiste nosotros, pero yo creo que ya pasó ese tiempo y pasó hace unas décadas, pero los jóvenes. Sí, aquellos jóvenes. Sí, los jóvenes. Ya, oye, a veces me da brega realizar, sí, ya. Sí, ya estás en los tan, ¿verdad? Hace rato. Pero creo que porque uno no tiene, creo, a esa edad, el sentido de que debe ser algo necesario para tú tener un futuro económico. Me explico. Cuando yo estaba en Puerto Rico, no tenía esa visión de que si yo termino la universidad rápido, puedo dejar de tener 2 trabajos para poder sostenerme si tengo un título universitario. Yo lo hacía porque, claro, esa era la norma de que tenía que ir a la universidad, pero no porque yo quería tener algo. Cuando yo desperté o cuando maduré y fui a la universidad, ya yo no iba a la universidad a mirar muchachas, yo no iba a tratar de buscar algo para salir el fin de semana. Fue a terminar, yo me gradué con honores. Después que volví a la universidad, aquí yo me gradué summa cum laude, aquí en New York. Pero ya después, porque yo quería terminar, yo quería mi título, yo sé lo importante que, yo sabía lo importante que era en ese momento y debí tomarlo serio. Entonces, con todo el que estaba trabajando, yo trabajaba, iba a la universidad y no había tiempo para perder el tiempo, porque ya me estaba llegando el momento de que tenía que trabajar y tenía que ayudar y soportar una familia. ¿Y eso era, ya tú tenías cuántos años cuando eso te pasó? Yo empecé a seguir mi carrera, y no mi carrera porque la cambié. Yo de aviación me cambié a justicia criminal porque quería en ese momento convertirme en un policía. Entonces, la mayoría de las personas que quieren ir por ese lado de law enforcement siempre buscan ese tipo de carrera, justicia criminal. Y yo tenía unos 25 años cuando volví a la universidad. Tú querías ser un detective específicamente, tú me comentaste una vez. Sí, yo veía una serie en Santo Domingo que me gustaba mucho, de El Cazador, de Hunter. Y él era un detective en la ciudad de Nueva York y como que me atraía tanto esa serie, de muchas series que había, esa era la que más me atraía. Y yo me soñaba siendo un detective en la ciudad de New York. Y incluso cuando tú vas a tomar el examen de la policía, te hacen muchas entrevistas, psicólogo y todo. Y una de las entrevistas es ¿por qué tú quieres ser un policía? Y eso fue lo que yo escribí en un essay que tenía que entregarle por esta serie que yo veía. Y esa serie me inspiró a yo tomar los pasos necesarios para convertirme en un policía. Y llegaste a ser detective, pero antes de que lleguemos ahí, cuéntame de cuando tú volviste quizás a Nueva York, ¿verdad? Entonces, ¿a qué tú te dedicaste? ¿Cómo fue? Porque sabemos que tú empezaste regando panfletos aquí. Sí. Eso fue mucho antes quizás de irte a Puerto Rico, ¿no? ¿Qué es lo más difícil que tiene hacer este trabajo?
puedo hablar con la gente, porque a veces hay gente que son odiosos, ¿Te da brega entregarle uno de esos? No, yo lo cogen, pero a veces dicen, ay, que te cae tanto, ¿tú me entiendes? Pero no se ríe. ¿Y qué hay, por ejemplo, de los cambios climáticos? Cuando llega el frío, ¿tú sigues haciendo lo mismo? Bueno, compadre, eso no es fácil, es el mismo demonio. Yo regaba panfletos, trabajé construcción, yo trabajé muchas cosas, mudanzas. Otra cosa que yo trabajé fue... ¿Tú podrías darme un poquito de detalle acerca de la construcción? ¿Cómo llegaste ahí y cómo fue ese proceso? Porque tú sabes que yo tengo, gracias a ti, yo creo que tú sabes que yo dije una vez que tú me utilizaste fue para que yo aprendiera construcción para después tú tener trabajo gratis. ¿Qué? Sí, pero a la misma vez en tu casa te resolvió bastante. No solamente en mi casa. Yo he hecho trabajos personales, privados, donde he podido ayudar a otras personas, amigos míos, a hacerle algunos trabajos de construcción y me han dado mis ofrendas. Es satisfactorio tú saber que tú puedes ayudar a alguien, sí. No solamente por el dinero. Saber, como yo siempre, tú sabes mi dicho, que el saber no cuesta, pero vale. Sí. Tú sabes, si un día tienes que hacerlo, lo haces. Si algún día, aunque no quieras o no lo tienes que hacer, si un día vas a pagar a alguien que lo vaya a hacer, tú esperas que esa persona lo haga bien porque tú sabes cómo hacerlo. Tú lo vas a pagar porque quieres pagarlo. Pero esa persona, cuando esa persona termine o mientras está trabajando, tú sabes cómo hacer el trabajo. Tú vas a saber si lo está haciendo bien o no. Entonces es bueno saber. Sí, ¿Cómo llegaste a la construcción? A la construcción yo empecé a ir al gimnasio y empecé a hacer ejercicios con una persona que eventualmente nos convertimos en buenos amigos. Y Pablo, ¿tú lo conoces? Pablo era mi jefe porque yo llegué al trabajo de la construcción por medio a ti. Tú me recomendaste. Pero no solamente eso, Pablo es una de las personas que más apoyo me ha dado en esta iniciativa. Sí. Me comenta, me da siempre like, siempre está compartiendo los episodios. Tú deberías traerlo aquí. Ojalá yo. Sería interesantísimo para decirle al mundo cómo él me sacaba la mano. Pablo Silva. Primeramente quisiera saludar a un buen amigo, Alex, y desearle muchos éxitos en su podcast, como lo hiciste. Voy a tomar un tiempito para hablar unas palabras sobre un buen amigo a quien respeto, aprecio y quiero mucho, Félix Acosta. Con Félix llevo conociéndole más o menos unos 25 años. Nos conocimos en el gimnasio, me acuerdo fue en Manhattan. Los dos vivíamos en el Bronx y hacíamos ejercicio juntos. También con Félix trabajamos en la construcción con mi hermano. Pues salíamos a jugar básquet y también compartíamos tiempo. En ese tiempo cuando éramos jóvenes, conocí a su familia. Fue una época muy linda. Bueno, nuestros caminos se dividieron. Él fue a hacer sus cosas, en la cual está trabajando ahora. Yo seguí en la construcción. Una anécdota de Félix fue que en el 2008, en la burbuja económica, pues él me echó una mano dándome trabajo para ampliar su basement. En ese tiempo teníamos que cavar 2 pies hacia abajo, pues entre los dos calculamos más o menos una semana, máximo 2. La sorpresa que fue ahí fue que nos quedamos 1 mes y medio cavando. Pues me acuerdo de eso porque todos salimos como fuertes, fueron a ayudarle los amigos de él, mis trabajadores, y todos estábamos fuertes pues utilizando esas máquinas grandes que había alquilado. Pero al final quedó un hermoso trabajo. Pues Félix, te aprecio mucho, te quiero mucho y te mando saludos a tu linda familia, a tus hijos, a tu mamita y a tus hermanos. Se les quiere mucho. Un abrazo. Pablo tiene una buena historia que contar para personas que están llegando a Estados Unidos ahora y que quizás están llegando de una forma, no como llegamos nosotros, pero una forma diferente. Y que sin ninguna persona para ayudarlo, que
yo creo que él debería decirte las historias. Sí. Mejor creo que deberías invitarlo. Sí, yo lo voy a invitar. Yo creo que sí, que sería bien. Pero entonces él era tu mejor amigo, ¿lo conociste? Sí, nos empezamos a hacer ejercicios juntos en un gimnasio en Manhattan. Y yo estaba sin trabajo y le comenté que estaba sin trabajo y me dijo, pero si tú quieres yo te puedo conseguir trabajo. Y yo, ¿y qué tú trabajas? Me dijo, yo trabajo en construcción. Y yo, ok, suena bien. Yo no sabía que era tan difícil. Yo pensé que era, bueno, construcción, puede ser algo, no sé, vamos a ver. ¿Él era tu jefe en ese momento o ustedes trabajaban mano a mano? Él siempre fue mi jefe. O sea, no, cuando yo empecé a trabajar, ya tenía años trabajando en construcción. Y su hermano era el foreman. El hermano de él estaba a cargo de la... ¿Cuál de los dos? Antonio. Antonio. Okay. Antonio era el hermano mayor de él, o es, y él estaba a cargo de... Ellos remodelaban edificios completos. Recuerdo en Brooklyn cuando estaba trabajando con ellos. Y empecé a trabajar con ellos, aprendí un poco. Y después, o sea, si mal no recuerdo, después que trabajé con Pablo, fui al ejército un tiempo. Regresé. Y después me envolví en el restaurante. Yo duré unos años trabajando en el restaurante, yo te había comentado. Entonces de ahí cuando Estados Unidos empezó la guerra, estuvo en guerra con Irak, entonces mi unidad del ejército la llamaron y terminamos yendo allá. Y después que yo regresé ya, bueno, en el tiempo que estuve allá conocí a unos cuantos policías que eran policías aquí, pero también eran reservistas. Y me hablaron muy bien de la profesión, me dijeron los beneficios, lo que ellos hacían. Y yo les decía, sí, yo siempre quería ser un detective. Me dijeron, ¿y por qué no aplicaste? ¿Por qué no aplicas y tratas de hacerlo? Y yo me lo encontraba como tan difícil, como yo lo veía algo tan inalcanzable, que nunca apliqué. Pero una vez hablando con ellos, eso fue algo que me impulsó. Cuando regresé de Irak, volví a la universidad, ya no quería trabajar en el restaurante. Y volví a la universidad, terminé mi Associates de 2 años. Pero como te digo, cuando volví para atrás, cuando volví a la universidad, fue para terminar. Era cogiendo las más materias que podía, sacando A en todas las materias. Tuve suficientes créditos para entrar a la academia de policías. Me gradué, terminé. Y terminé siendo policía. Volví a la universidad y terminé mi carrera de 4 años. Sí. Yo siempre te he reconocido como un trabajador, o sea, o alguien que no le tiene miedo al trabajo. Porque incluso, luego de tú haberte hecho policía, yo recuerdo que en una ocasión, como te conozco por varios años, tú decidiste hacerte como un downgrade dentro de la policía. O sea, se veía así porque tú decidiste ser el súper del building. Y quizás para muchas personas eso sería como un downgrade, porque ¿cómo tú vas a ir de tener tu uniforme y cargar tu badge y representar como un policía a tú simplemente estar encargado de las reparaciones del building? O sea, tú no le tienes miedo al trabajo. Y eso es algo que yo siempre he admirado de parte tuya, de cómo tú, o sea, cómo tú crees que tú has llegado a esa conclusión de no importar el tipo de trabajo, tú lo haces. Bueno, mi forma de ver el trabajo es que el trabajo es digno. Es importante, a mi entender, el trabajo es bien importante para las personas. Y tú tienes que ver no solamente el momento, sino a dónde tú puedes llegar en esta posición que tú estás. Si hay algo mejor que tú puedes hacer, e intentar hacer eso. Y yo vi uno de tus videos de que tú no te pagan por hora. Recuerda el video que tú pusiste que no te pagan por hora, sino lo que tú puedes traer al sector laboral. Y tiene mucho sentido. Yo recuerdo ese momento en el que tú mencionas, en el que yo era lo que podían decir uno. Yo no era un detective, pero las personas creen que tú eres detective. En ese momento no era un detective. Después me convertí en detective. Pero en ese momento lo que se llamaba un anti-crime, que es un oficial que andaba en pantaloncitos cortos, con un carro encubierto. Eso es lo que yo hacía en ese momento, que tú mencionas. Que es una posición, en ese momento era una posición que muchos querían estar. Se la daban a las personas que eran más activos, que estaban más enfocados.
que estaba más enfocado en enforzar las leyes, porque hay muchas posiciones dentro del departamento de policías. Eso era una de ellas. Eso fue lo que hace un tiempo atrás lo pararon porque decían que estaban haciendo mucho abuso, que estaban parando a las personas innecesariamente. Esa unidad yo trabajé en ella. Y cuando yo cogí la democión, no fue que tuve una, como tú dices, una no recuerdo la palabra que usaste, pero lo que yo hice fue mirar al futuro de qué yo iba a hacer ahí y qué podía hacer si yo hacía otra movida dentro del departamento. Iban a dar el examen de supervisor. Yo quería tener el tiempo para poder estudiar para convertirme en un supervisor dentro del departamento. En la posición que yo estaba no tenía el tiempo porque siempre estaba viendo la corte, siempre estaba corriendo detrás de alguien, siempre tenía que quedarme trabajando overtime con arrestos. Entonces había una posición en la cual, sí, yo era el superintendente, como te dice, todavía siendo su policía, los precintos tienen una persona que se encarga de mantenerlo. Con todo que el departamento tiene una unidad completa, que son mecánicos, que son plomeros, electricistas, dentro de cada departamento, precinto, hay una persona que se encarga de esa casa, de ese edificio en general, todo lo que hay que hacer. No necesariamente tiene que hacerlo él, pero él tiene que dar al tanto de lo que se daña, qué se necesita para hacer los pedidos, alguien que venga a reparar. En esa posición tú tienes sábado y domingo libre. Tienes tiempo, tú haces lo que tienes que hacer y tienes tiempo para hacer otras cosas, estudiar para el examen. Entonces venía el examen, lo anunciaron que lo iban a dar. Entonces yo dije, bueno, ahí yo puedo hacer dos cosas. Yo puedo trabajar, puedo estudiar mientras no estoy trabajando, mi tiempo libre, porque tú tienes tiempo libre. Si tú estás trabajando en una posición adentro como esa, tú tienes la oportunidad de una hora y media, tú estudiar o pasar un tiempo almorzando o ejercitándote. Aparte de el área laboral, tú te has convertido en un inversionista de real estate. Y quiero que toquemos un poquito de eso porque ya ustedes van por, no sé cuántas unidades ustedes tienen ya, a nivel 13. de 13 unidades, comprando casas para rentar. Pero Sí. primero, antes de llegar ahí, quiero que me hables un poco de tu primera inversión, de tu casa personal. ¿Cuántos años tú tenías y cómo fue ese proceso? ¿De dónde salió el dinero y todo eso? Cuando nosotros compramos nuestra primera casa donde vivíamos, mi esposa y yo estaba empecé ganando $25,000 en el departamento de policía. Nada, prácticamente. Empezamos a trabajar los dos porque ella eventualmente se convirtió en policía. Y empezamos a ahorrar y teníamos 2 trabajos los dos para ahorrar para el down payment. Y estamos buscando un apartamento para comprar. Eso fue en el 2007, 2006, 2007. En ese tiempo era difícil, imposible prácticamente comprar una propiedad porque desde 2005, 2007, 2004, 2005, 2007 las propiedades estaban como estaba hace un año atrás. Que tú la ponías en el mercado y venía una persona y te ofrecía $50,000, $60,000 más Por encima del precio. de lo que tú estabas pidiendo. Y hacían filas afuera de las propiedades de las personas y ofrecía más y más y más y tú ibas y no podías comprar. No solamente estaban sobrevaluadas, había un mercado en el cual las personas compraban propiedades, las sostenían por un tiempito y la vendían y le ganaban. Entonces no podíamos comprar ni siquiera un apartamento. Entonces conseguimos una casa que siempre la veíamos que salía cuando estábamos buscando casa en el internet. Salía, pero nunca le pusimos atención porque no estábamos buscando una casa, estábamos buscando un apartamento. Aplicamos a algunos apartamentos y los apartamentos, aplicamos para un co-op. Entonces las reglas son bien diferentes para los co-ops. Hay un board y ese board decide quién entra y quién no entra. Tú puedes tener crédito perfecto, un income perfecto, pero si a ellos no les gustó tu personalidad, hay que pasar interviews y todo. Exactamente. Si tú fuiste al interview y a ellos no les gustó cómo tú hablaste o algo que tú dijiste, ya no tiene que dar ninguna explicación de por qué no te lo aprobaron.
Asimismo, cuando tú lo compras y lo vas a vender, a quien tú lo vas a vender tiene que venir de otra vez al board y te la pueden hacer bien difícil si tú quieres vender, si tú no le caes bien a ellos o si encuentras la persona que quiere comprar lo que no es la que ellos quieren. ¿Tú no recomiendas que se compre? Yo no voy a decir que no recomiendo, no es para todo el mundo, no es para todos los lados tú no puedes comprar, tiene que ser un sitio que te permitan, por ejemplo, si tú no puedes vender, rentar. Algunos sitios te permiten, otros no te permiten rentar. Si tú sabes las reglas y tú estás dispuesto a comprar con las reglas, pues hay algo para todo el mundo, pero no es para todo. Yo aconsejo que si para comprar un apartamento, condominio es diferente, pero co-op, las reglas son muy difíciles. Tú no eres dueño de tu apartamento. Tú tienes acciones en ese condominio, en ese conglomerado de acciones. Entonces tú no puedes cambiar nada, tú no puedes decidir, sino el board es que decide. En condominio es diferente. Tú eres dueño de tu propiedad. Dentro de tus 4 paredes tú puedes hacer lo que tú quieras. Enciendo que tú no cambies la estructura que vaya a dañar la parte de afuera. Algunas de las desventajas que a mí no me gusta también de los COA es el ¿Mantenimiento? El mantenimiento. A veces tú terminas pagando, por ejemplo, entre el mortgage y taxes, $800, pero entonces en mantenimiento tú pagas $1,000. Eso es una de las cosas que han subido bastante. Eran caros en aquel tiempo, ahora están ridículamente grandes. Otra cosa que tú tienes que tener en cuenta con los condominios y con los co-ops es que los co-ops tú no tienes mucho tax deductions, porque la propiedad hace todo. Ellos ya lo están haciendo por ti. Sí. Condominios es diferente. Tú pagas tus taxes por el apartamento que estás comprando. Entonces tú tienes las deducciones. ¿Cuándo es un buen tiempo para comprar casa? Cuando tengas el dinero. Okay. ¿Tú crees entonces que ahora mismo pueden aparecer oportunidades? Pero tú sabes que yo estoy en un momento de espera, en reserva. Yo me siento culpable a veces de que tú estés un tiempo de espera. No, yo te agradezco mucho porque de hecho cuando yo te comenté la idea de vender la casa, yo creo que la única persona que me apoyó en la idea fuiste tú. ¿Y tú crees que yo estaba correcto? Yo no sé si estaba correcto. Sí, porque, bueno, yo nunca he dado detalles en la plataforma de por qué. Yo debería hacer un video de por qué, porque son muchas las razones. Yo estoy interesado en ese video. Quiero verlo. Ahí son muchas las razones. Fue un proceso largo, pero eso sería un video interesante. Tengo que hacer eso, nunca he dado esos detalles, pero el caso es que al comentarle la venta de la casa a varias personas, tú fuiste uno de los que me dijo, sí, claro, si tú quieres vender, ahora está el momento. Y ahora yo solamente estoy como con una espera y ahora no quiero ni comprar. Porque que las cosas de un año para acá, 2 años para acá, después de la pandemia, las cosas se han puesto ridículamente caras y con la subida de los taxes, yo no sé si hace sentido. O sea, es muy difícil encontrar una propiedad que tú vayas a pagar un precio justo para que tú pagues la propiedad y puedas hacer quizás algo de profit en caso que sea una casa de multifamily, que es lo que tú compras. Entonces, por eso te pregunto si tú crees que ahora es un buen tiempo para comprar o cualquier tiempo es un buen tiempo, solamente es cuestión de tú estar ready para cuando aparezca la oportunidad, porque tú recientemente estás por cerrar en una casa en 2 casas, que es una oportunidad. Bueno, las oportunidades son, como dicen los dominicanos, son calvas y hay que agarrarla por los cabellos. En verdad, hay muchas personas que están ahí afuera, muchas con dinero comprando casas. Cuando yo digo personas, no digo personas millonarias, digo personas con dinero, inversionistas como nosotros, que están buscando, se dedican a eso, a comprar casas, a buscar y a vender, muchas veces a mantener. Bueno, hay dos tipos de inversionistas que están en este ambiente de las casas. Los que compran para flip them, para venderla, y los que compran para quedarse con ella. Diferentes cosas totalmente. Comprar para vender es peligroso, porque tú puedes comprar lo que pasó en el 2007. Tú puedes comprar una casa y todo está bien y se están vendiendo $50,000, $60,000 más cara en 6 meses. Pero puede que la economía cambie y tú no puedas venderla por $50,000 menos de lo que pagaste por ella. Mientras tanto, si tú estás comprando para mantener lo que hacemos nosotros, sube o baja, la gente tiene que rentar.
A ti te importa el cash flow de la casa. Slowly, despacio, Sí. pero llegamos. Pero surely. Sí, es más seguro. Entonces, cuando... no te voy a decir que fue una mala idea comprar la primera casa de nosotros, una familia, pero de yo saber lo que sea ahora, hubiese comprado 2 familias. Ok. Si tú fueras a empezar entonces de nuevo, ¿cómo tú lo harías? Vamos a ver. Primeramente, tú tienes la ventaja cuando estás comprando por primera vez de que tú no tienes que dar un down payment alto. Tú puedes comprar hasta 3 unidades con un down payment pequeño. Ya yo cuando compro, tenemos que ir con 30%. Sí, hay Te que, dan payment. hay que buscar el mazo. Hay que buscar el mazo. Estamos hablando de cientos de miles de dólares. Mientras que una persona está comprando por primera vez, o incluso no por primera vez, para vivir en la propiedad, tú puedes poner un down payment bajito, que eso te ayuda a tú tener más mercado. Porque, por ejemplo, si tú puedes pagar una casa, ponle de $500,000 mensuales, pero tú no tienes 30% de $500,000, se hace un poco difícil. Pero si tú solamente tienes que dar el 5% o el 6%, pues te va mucho mejor. Y hasta 3 unidades tú puedes entrar con 3%. So, si tú fueras a empezar de nuevo, tú empezarías con una multifamily. Los 10 años que duramos en una casa de una familia, déjame ponerlo de otra forma. No me estoy quejando de cómo está, No, obviamente. pero empezando y aprendí bastante en el tiempo que duré ahí. Pero les recomiendo a las personas que están buscando ahora cómo entrar en una propiedad que busquen un multifamily. Si pueden vivir con personas. Si no le importa vivir un tiempo con un vecino que vive arriba o abajo, es algo que les recomiendo que sea multifamily. Yo pienso que aunque tú creas que no puedes vivir con personas, yo creo que siempre se puede hacer el esfuerzo. Porque lo que tú tienes que poner en perspectiva, aunque tú creas que no puedes vivir con personas, es que es un paso temporal. Exacto. Es un escalón, un peldaño que tengo que estar ahí temporalmente hasta que cree cierto nivel o cierto fondo para entonces comprar quizás la casa de mi sueño. Eso es algo muy importante, que no es algo para quedarse ahí. Es algo para empezar de ahí. ¿Por qué? Porque una vez ya tú tienes una casa, tú vas a tener cash flow. Tú vas a tener dinero que va a entrar mensual. Tú vas a tener deducciones de taxes que puedes usar. Lo que tú no puedes comprar es una casa que sea demasiado cara, que si tú pierdes uno de los inquilinos, entonces no puedas pagar el mortgage. Tienes que ver hasta dónde tú puedes cubrir sin tener que estar contando tanto con los inquilinos. Y otra cosa que yo recomiendo es que hacer tus averiguaciones de dónde es un landlord-friendly state o landlord-friendly county. En español, donde las leyes de housing te apoyan como dueño de casa. Porque en la mayoría de los estados, las leyes apoyan más a los inquilinos que a los dueños de casa o a los propietarios. Te voy a dar un ejemplo de eso. Dale. Si tú tienes una casa en el Bronx y una persona no puede pagar la renta, no que tú quieres tirar a nadie a la calle, pero ese es tu negocio. Entonces, de alguna forma, tú tienes que pagar el mortgage. Con todo y que la ciudad y el estado tienen programas, muchas personas duran meses sin pagarte renta. Entonces, tú vas a la corte y tú tratas de sacarlo de la casa legalmente. Y O no te sacarlo, pero que te paguen. O sea, forzarlos a que te paguen. Y obviamente, si no te pueden pagar, tienen que salir. Sí, buscar un sitio donde ir, un shelter o algo, porque tú necesitas pagar tu mortgage, tú necesitas ese income. Aquí tú puedes durar 6 meses, 1 año, y vas a la corte, y vas a la corte, y vas a la corte, y no te lo sacan de ahí. Se queda la persona ahí, y ya saben, muchas personas saben el juego. El sistema. El sistema. Saben que si tienen 30 días viviendo en una propiedad, aunque no sean los inquilinos, ¿tú sabías eso? No. Aquí en New York, tú tienes 30 días viviendo en una propiedad, y no solamente aquí, casi en todos los estados. Después que tienes 30 días viviendo, quedándote ahí, por ejemplo, un familiar, tú invitas a un familiar a tu casa, el familiar empieza a recibir cartas en tu casa. ¿Tú crees que ese familiar es un inquilino ahí? Es un inquilino después de 30 días. Ya tú no puedes decirle, te tienes que ir. Tú tienes que llevarlo a la corte para que él se vaya, si la persona no se quiere ir. La policía no te lo va a sacar. Legalmente, después de 30 días, si la persona puede probar que tiene 30 días viviendo en tu propiedad,
aunque tú le dejes un mueble para que duerme, le estás haciendo un favor. Muchas veces pasa eso, que tú le haces un favor, que se queden en el mueble y no se llegaban bien, y tú dices, mira, tienes que buscar otro sitio. No me voy, ya tengo aquí 30 días. ¿Cuál es, que tú dirías, la peor experiencia como landlord que tú has tenido a nivel de... Gracias a Dios yo no he tenido ninguna mala experiencia. Las malas experiencias han sido calculadas que he tenido. Voy a explicar lo que te quiero decir. Muchas veces tú ves una posibilidad de un negocio y aunque muchas personas te digan, no lo hagas porque X o Y, tú no te va a salir bien porque tienes esto ahí. Tú tienes que pensar de cómo serían los outcomes de ese negocio y cómo tú podrías hacerlo funcionar. De una forma que aunque tengas que gastar más dinero, tú sabes que al final tú vas a salir ganando. Por ejemplo, nosotros tuvimos una situación con una de las propiedades que compramos. Había una persona que vivía en el basement de una de las propiedades. Era un apartamento. No era legal el apartamento. Cuando fuimos con el abogado a cerrar, el abogado me dijo, no compres esa casa porque esa casa te va a traer problemas. Tienes una persona viviendo ilegal en el basement y esa persona te la va a hacer imposible, te va a llamar a la ciudad. Me dijo todo lo legal que puede pasar. Hay veces que todo lo legal, tú lo analizas y tú dices, él tiene razón. Pero si esa persona sale, o incluso si no sale, si todo lo que él dice en verdad se da, de que tengo que ir a la corte, que me van a dar los summons y que tengo que pagar esto, eventualmente, al final de cuentas, voy a salir ganando de todas formas, porque la propiedad se ve muy bien. Yo creo que tú debes hacerlo. Y eso fue lo que sucedió en ese. Entonces, fue algo calculado, porque sí, duré 9 meses pasando malos ratos muchas veces con esa persona, de que él no se quería mudar, y me dijo que él no se iba a mudar porque él sabía la ley, y la ley que él estaba en un apartamento ilegal, y que no se iba a mudar, y terminé pagándole para que se mudara. ¿Cuánto? Él quería $20,000, terminé dándole 6, y se mudó. ¿Eso fue tu primera casa? La segunda. La segunda. Sí, es la 32, la 120, 122, la 32. So, esa es la de La de 6 apartamentos. Wow. ¿No Sí, cuando el abogado no quería que compráramos, no quería que cerráramos, y me hizo firmar que yo estaba quitándole a él la carga de que si pasaba algo, él no era responsable porque me avisó que no comprara esa casa. Y duramos, porque la casa en verdad, con lo que producían los 4 apartamentos que tenía arriba, era suficiente y más, dejaba sustancialmente para simplemente dejarlo vivir ahí por todo el tiempo que quisiera. Todavía estamos haciendo dinero. Entonces yo dije, ok, si podemos mantener solamente los de arriba sin problema, estamos haciendo dinero, vamos a dejarlo que él se vaya cuando él quiera. Vamos a convencerlo de que se vaya. Entonces fue no malentendido, un tiempo que no fue agradable, pero fue calculado. Fue de que ese dinero que gastamos en abogados, porque sí tuvimos que buscar un abogado para que tratara de sacarlo, pero las cortes estaban cerradas por el COVID. Entonces él sabía todo eso, pero gastamos $1,000 en un abogado para que le mandara la carta, para que empezara el proceso, y eventualmente él accedió a mudarse si le pagábamos. Él quería 20, pero terminamos en 6,000 y él se mudó. Y pues ya salimos de ese dolor de cabeza, y así son las cosas. Tienes que saber calcular los riesgos. ¿Cómo tú llegaste a esta, lo cual yo creo que va a ser una tremenda oportunidad, estas nuevas casas que están comprando? ¿Cómo llegaste a ese deal? Tú estás comprando, hay una de esas casas que tú la estás comprando por, yo diría que... Una fracción de lo que cuesta. Yo diría que cuarta parte de lo que cuesta. Sí. Eso en verdad, cuando tú estás en el ambiente de real estate, a veces aparecen oportunidades, no todo el tiempo. Y la oportunidad apareció a través de un amigo mutuo, Hassan. Hassan, sí. Como tú sabes, Hassan es un realtor y estas propiedades llegaron a su oficina para él venderla. La persona se está retirando para el sur y tiene 2 propiedades. Una de 2 familias que vamos a convertir en 4 y una de una familia que él la tiene convertida en 2, pero no la tiene legalizada. Entonces, él quiere venderla toda junta. Entonces, esa que tiene una propiedad tiene un terreno inmenso al lado de la propiedad. En la misma propiedad tiene la estructura
y un terreno bastante grande. Patio, Sí. Entonces, investigando, descubrimos que podemos agrandar esa propiedad y convertirla en 5 apartamentos, porque tenemos el terreno suficiente para los requisitos de la ciudad. Entonces, se le iba a hacer difícil a él venderla a una persona que no fuera un inversionista, porque la casa sí necesita mucho arreglo. Nosotros no importa, necesita arreglo. Nosotros como quiera vamos a romper paredes, vamos a cambiar electricidad, vamos a cambiar todo, porque tenemos un proyecto ahí. Entonces, a nosotros nos convenía. Entonces, cuando yo fui a ver la casa, Hassan no lo puso en el mercado, me dijo, mira, aquí está la casa de venta, antes de poner en el mercado, yo sé que ustedes son inversionistas, si les interesa, ven a verla. Yo fui, la vi y vi el potencial. Eso es algo también que tienes que saber. ¿Qué tú puedes pagar por una propiedad que te dé resultado? Porque tú estás comprando a ciegas. Pero ¿cómo tú aprendes eso? Porque, o sea, yo quiero tratar de que tú le digas a una persona de 25 años que no ha comprado ni una casa, qué es lo que él tiene que ver en esa casa. By the way, yo estoy sumamente, y tú lo sabes, yo me siento que yo he comprado toda esa casa que tú has comprado. Sí, tú estás bien investigado. Porque tú me has dado una participación activa en eso. Y a mí me encanta, de hecho, yo me siento que soy yo que estoy comprando la casa, porque yo hoy hablé con el abogado, hoy hice esto y esto y lo otro. Y eso me ha ayudado a mí a crecer como individuo. No todo el mundo tiene ese acceso a ti. O sea, ¿qué tú le dirías a una persona que está viendo este show? ¿Qué es lo que ellos tienen que buscar? El primer paso es trabajo duro para conseguir el down payment. Sí. Si no tienes suficiente para un down payment, Es difícil. es difícil, pero si te digo, la primera casa que compramos, déjame decirte una historia que nunca te la he dicho. Yo tenía esa idea de comprar propiedades. Yo trabajaba con Pablo. Yo le había dicho, Pablo, mira, si tú no sé tanto, tú podemos entre los dos juntarnos, ahorrar y comprar una propiedad y la arreglamos, la vendemos y compramos otra. Siempre varias veces, Pablo nunca le interesó la idea. Eventualmente yo pues decidí desistir porque no tenía los fondos para comprarlo. Compramos la casa donde vivíamos todavía. Tú lo sabes, cuando tú compras una casa, el dinero se entra por un lado y se va por otro. Tú terminas, los primeros 3 o 4 años, tú terminas pasando dinero por tu mano. Sí. El dinero entra por una mano, se va por el otro. Pero es bien, se siente bien cuando tú llegas a tu casa, que tú sabes que es tuya. Sí. No sé si tú sabes, pero eso es una forma de crear una economía para las generaciones futuras. Tus hijos, si tú compras una casa ahora y tú la mantienes y la pagas, tus hijos se mudan, tus hijos van a la universidad y tú te quedas con tu casa, tú la pagas en 30 años, 40 años, quizás 50 porque tuviste que refinanciar para ayudarle con la universidad a ellos. Una vez tú la pagaste la casa donde vives, tú no estás, algún día vamos a morir. Esa casa es de ellos. Ya tú le estás dejando una base para ellos seguir, que no tienen que pagar mortgage. Tú sabes bien que el mortgage o la renta, fácilmente el 30-35% de tu income, solamente en eso, sin contar electricidad. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Porque yo creo que chequeé un artículo recientemente y decía que un 60% del income de las personas se va en vivienda. Un 60%. O sea, tú te ganas $3,000 en el mes y fácilmente 2,000 se te están yendo en vivienda solamente. Cuando vas a comprar, el banco va a ver eso y el banco quiere de un 28 a un 35, creo que es lo que ellos usan. Idealmente. Ideal, para darte el préstamo, lo que tú necesitas para una casa, una familia, lo que tú ganas. Lo que tú ganas, de eso, el 28 al 35% es que tú vas a pagar el mortgage. Si el mortgage es más de lo que tú ganas, te van a decir que no calificas. Okay. Pero viniendo atrás a la misma pregunta, entonces tú dirías lo más importante es para una persona que se esté preparando es ahorrar. Ahorrar y crear crédito. Crear crédito. El crédito te va a ayudar en toda la vida. Si tú me preguntas, una de las cosas más importantes para poder comprar una propiedad, en este momento todavía donde tenemos una corporación, crédito. Ok. Y luego ya que uno está mirando casas, ¿qué yo debo mirar en una casa? Oye, yo tengo más o menos la experiencia. Aún así, yo siempre consulto contigo. Pero una persona que no tiene el acceso a ti, que está buscando una casa, ¿qué debe buscar?
Ya Ahora dijiste, mismo, multifamily es es lo mejor. No solamente para poder quizás convertirse en un landlord y poder colectar renta, ¿verdad? Pero, ¿por qué tú recomendarías multifamily? ¿por qué? Porque un multifamily pues vas a tener un income diferente a lo que tú ganas en tu trabajo. Y como tú sabes ya, para crear fortuna es Riquezas. bueno tener más de un income. Ujú. Entonces, tú tienes un income de tu trabajo que te pagaría la casa si tienes que pagar la casa completa. Pero tú tienes dinero que está entrando de los tenants. Si tú tienes uno o dos, que tú puedes coger ese dinero y dejarlo guardado 1 año, 2 años, 3 años, y sin tú darte cuenta con lo que tú estás guardando ahí, con lo que tú puedes guardar de tu trabajo, ya tienes para otra casa, para empezar con la segunda casa. Y si no tienes para empezar con la segunda casa, siempre hay familiares que tienen su dinerito guardado y no encuentran qué hacer con él. Y te lo voy a decir por experiencia propia, porque la idea que yo tuve de empezar la corporación no fue... Yo no simplemente se me ocurrió la idea y fui al banco a buscar el dinero y compramos la primera casa. La idea se me ocurrió, se lo comenté a Denia, mi hermana, tú la conoces. Sí, la Ella le tuvimos aquí encantó en la el idea. Comentando con mi primo, no que él, simplemente estábamos comentando y dijo, yo voy ahí también, vamos a hacerlo. Y bueno, ya somos 3, the more the merrier. Sí. Y ahí empezamos y compramos la primera casa al contado, porque se la convertimos en 4 familias. Ujú. Y así empezamos, así fue como empezamos. Y cuando tienes el crédito, tienes el down payment, tienes que buscar el sitio donde tú vayas a comprar. Te recomiendo que no sea un sitio muy malo, criminalmente hablando, y que no sea muy bueno. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Muy malo, porque las personas, primeramente la renta no va a ser muy alta. Las personas que se van a mudar ahí son personas que no le importa que estén en un sitio donde hay un tiroteo afuera todos los días. Generalmente ese tipo de personas, la renta se van a atrasar. Tú tienes que encontrar el sitio, un equilibrio, de que tú encuentras un sitio, no es muy malo, no es muy bueno. ¿Por qué no es un área muy buena, vamos a decir? No, porque los precios van a ser bastante altos. Y no La va a haber- diferencia en no una va a haber- casa de 3 familias, en un área no buena, a una área bien buena, es bastante. Entonces tú tienes que encontrar un equilibrio en el cual tú puedes decir, ok, en esta área, si puedes pagar un área buena y la renta en el área buena, no todas las áreas buenas se renta también. La renta de un área buena te permite pagar el mortgage porque va a ser mucho más dinero. Y que te quede. Y que te quede, claro, porque recuérdate, al final del día es hacer dinero. Al final del día no es simplemente tener una casa para tener un dolor de cabeza. Al final del día es tú hacer dinero y eventualmente ese dinero te haga más dinero. Yo he visto tus videos. Bueno, si hay alguien que no lo ha visto, véanlo. Que hay de todo ese material. Ahora, ¿tú nos recomiendas que sea una casa también renovada? Depende. Si tú no sabes clavar un clavo, no te pongas a clavar un clavo. Tienes que comprar algo renovado. Si es una persona que tiene experiencia como tú, que puede hacer algunas reparaciones. Yo no quiero casa renovada ya, mira, ni... Porque tú tienes ideas de cómo tú quieres cambiarlo, cómo tú hacer lo que funcione para ti. No solamente eso, sino que ya uno tiene la experiencia de cuánto puede costar arreglar algo. Y tú sabes que cuando tú arreglas, por ejemplo, una cocina y gastas $7,000 arreglando una cocina, el valor que le sube a esa casa es por lo menos el doble. Tú le gastas 7, le sube 15. Pero si vas a pagar a alguien, lo que te cuesta 7, te va a costar 20. Claro que sí, pero entonces es ahí donde me voy, que si tú compras remodelado, tú estás pagando un premium ya de esa casa, de que se le hizo esa cocina, se le hizo ese baño, cuando si tú lo compras, aún quizás tú le pagues a otra persona, vamos a decir que pagues 20, ¿verdad? Pero todavía el equity lo coges tú en la casa, o sea, la plusvalía de esa propiedad la coges tú. Si consigues la casa al precio adecuado, porque esa es otra cosa, que como hay tan poco cantidad de casas de ventas, los precios están súper caros. Y otra cosa que no está ayudando es los intereses están por las nubes. Nosotros estamos pagando hace un año atrás, un año y medio atrás, 3.75, 4% de interés. Ahora está 7, casi el doble. Eso va a depender en la cantidad de dinero que tú vas a ganar. Cuando yo veo una propiedad que la estoy considerando, hay varias cosas que tú tienes que hacer.
No sé si tenemos tiempo para entrar en ese detalle. You can go. Cuando yo veo una propiedad que me interesa, primeramente yo miro el precio. Después, bueno, el precio es, yo puedo en este momento entrar en esa propiedad, tenemos suficiente para el down payment, so podemos entrar. Gracias a Dios eso casi nunca ha sido un problema, porque cuando yo no puedo tengo refuerzos que me ayudan. Pero hay que saber cuánto bueno, esta casa quieren 500,000 y tenemos que dar el 30%, estamos hablando de unos 150. Los taxes, ¿cuántos son? Si los taxes son exageradamente grandes, que tú dices, wow, pero esos taxes se está llevando la mitad de mi ganancia. No vale, lamentablemente no vale la pena. Tiene que ser algo equilibrado. Ok, la casa están pidiendo 500,000. Las rentas en el área, por lo que la casa tiene, te pagan muy bajito. No. Quizás para aterrizar un poquito esa idea, ¿cuánto en la casa? Te voy a meter ahí al medio. La última casa, ¿cuánto ustedes están pagando y cómo lucen esos numeritos ahora? La última casa. ¿La última casa que compramos o la que estamos comprando? No, la que van a comprar, porque yo quiero, si es posible, y si tú estás disponible, yo quiero que vayamos allá a esa casa y que la grabemos un before and after, que hagamos una grabación de cómo tú la compraste y luego de que hagas la construcción. Y me gustaría entonces saber, para darle un poquito más de contexto a esa casa, que tú digas cuánto te está saliendo, cuánto le piensan invertir, a cuánto piensas rentar y todo eso. Era algo chulo. Bueno, otra cosa que eso es uno de los puntos que iba a llegar ahora, porque cuando vas a comprar la casa ya sabes los taxes, cuánto vas a pagar, cuánto tienes para down payment, cuánto va a hacer. Ahora es cuánto puedes tú cobrar por apartamento en esa área por la casa que estás comprando. Puede que el dueño esté cobrando $1,000, pero arreglando el apartamento, puedes tú cobrar 2,500. ¿Cuál es el máximo que el área te permite cobrar? ¿Hay un website para chequear eso? Varios. Tú puedes hacerlo tú mismo mirando las propiedades que hay en el área, la cantidad de espacio que están cobrando. Tú puedes chequear por la cantidad de espacio, cómo está el pie cuadrado de renta en esa área. O tú puedes simplemente ver lo que hay en el área. Porque si tú quieres mudarte aquí, tú vas a ver lo que hay en el área de cuánto están cobrando. Y de acuerdo a lo que estén cobrando en el área, es que tú vas a decidir si te vas a mudar aquí o en la casa del lado. Correcto. Entonces tú tienes que buscar un monto que sea competitivo con el área. Okay. Si yo tengo una casa muy bonita y estoy cobrando $5,000 de renta y el vecino tiene una casa no muy bonita, pero está cobrando 1,500, ¿a quién se le va a rentar primero? Me imagino El vecino. el vecino. Entonces tú tienes que saber lo que se está cobrando en el área. Bueno, Dios mediante, siempre hay que poner Dios delante de todo lo que tú haces. La idea y el plan que tenemos es comprar la casa, te voy a dar de una, a la que vamos a convertir en 5 apartamentos. El área soporta un crecimiento el señor estaba cobrando, que el dueño que nos está vendiendo, 1,225 un apartamento. El área soporta 2,800. Sin nada, o sea, sin nada. Wow. Le vamos a hacer cocina nueva, baños nuevos, o podemos entrar entre los 2,800 a 3,000 por apartamento, 3 habitaciones, aire central, garaje. La casa de al lado, que es la que vamos a construir más, el área, como te dije, soporta esa cantidad. Vamos a hacer, la idea es, estamos trabajando con el arquitecto, aproximadamente la semana próxima ya tenemos un plano. Un apartamento de una habitación en el primer piso, en el segundo piso de esa misma, de lo que está ahora, de 2 habitaciones, vamos a construir en el lado 2 sobre 2, totalmente nueva la construcción, y como tenemos que remover el techo completo, vamos a hacer uno de 4 habitaciones, nuevo totalmente, ahí arriba. Entonces tú vas a ir de 2. Legales de una, él la tenía subdividida en 2. Pero la casa es y ahora grande. ustedes van a trabajar en el proceso legal para legalizar eso y irse cinco. y a crear 5 Sí. en una propiedad donde había solamente una. ¿Cómo tú haces eso? Con buen crédito. Tú tienes que investigar lo que el pueblo te permite hacer en el área que estás comprando. Por ejemplo, si el área está hecha para casas de una familia, el pueblo no te va a aceptar una casa de 5 familias. A menos que tú vayas con un abogado y vayas a variantes donde se hace el zoning board, donde las personas que trabajan para la ciudad de esa área te dicen, bueno, aquí te permitimos esto. Pero al final de cuentas, es tu terreno, es tu propiedad. Tú tienes
un decir ahí. Tú puedes pedir, mira, yo quiero hacer esta cantidad y te dicen 5 no, porque necesitas parqueo, necesitas esto, necesitas aquello. Entonces tú le dices, ok, yo no quiero una, yo quiero 5. So, ¿dónde vamos a llegar a un acuerdo? Con tu abogado y ellos. Entonces, si no quieren 5, porque necesitas parqueo, tú puedes decir, ok, no tengo parqueo para 5, pero tengo para 3. ¿Me permiten 3? Bueno, si vas a hacer de 3, necesitas este espacio para acá, no puedes estar tan cerca de la otra, entonces tú dices, ok, voy a hacer entonces para arriba, voy a subir alto. Entonces hay formas de tú como trabajar con el pueblo y aunque no se te apruebe todo lo que tú quieres, pero parte por lo menos de lo que tú estás planeando hacer. Tú dices que se requiere crédito, pero se requiere dinero. ¿De dónde sale todo ese dinero? Porque El banco. O sea, ¿ustedes van a comprar cash o van a comprar financiado En este caso vamos a comprar financiado con 30%. con un 30%? Una vez compremos, y otra cosa que nosotros estamos haciendo ahora, en el proceso de esperar a que el dueño saque a los inquilinos que están ahí porque queremos la propiedad vacía, estamos ya procesando los permisos para trabajar desde que paguemos, cerremos el negocio, vamos una vez a empezar con la construcción. No podemos esperar pagando mortgage si no estamos produciendo por la propiedad, porque entonces va a estar sacando dinero de un lado para pagar otro. Entonces queremos tener eso listo para de una vez que cerremos ya con el banco, empezar la construcción. Bueno, por lo menos terminar el proceso de los permisos. Ya el trabajo de empezar los préstamos con el banco para la nueva construcción también está en proceso. Entonces la idea es ir amarrando las cosas a la misma vez, o tú no pierdes tiempo. Eso va a ser un préstamo para construir que vamos a coger. Pero como ya tú sabes también, hay algunas personas que tienen dinero, que a veces usan el dinero que tienen para ese tipo también de construcciones, en los cuales tú puedes tener, tú necesitas dinero rápido. Hay hard money. Ese es un tipo de préstamo que tú pagas intereses más altos, pero el dinero está disponible en semanas. No tienes que esperar rápido. Es otra forma que podemos hablar de eso más luego, si tú quieres, pero no sé si tú quieres hablar de eso ahora. Pero en este momento no vamos a hacer con hard money. Vamos a hacer con inversionistas privados por un año. Y yo no sé si tú estás interesado, pero seguro. Vamos a hablar de eso off camera. Para ver si... ese porcentaje alto hay que coger. Sí, porque ningún banco te va a dar un 10%. Yo solamente, no tengo yo, sino yo puedo conseguir a personas que tienen dinero. Yo soy un yo tengo unas cuantas personas que se me han acercado hablando de este proyecto, porque ese proyecto es individual. Y amistades se me han acercado si le interesa invertir por un año. Y yo le he dicho, bueno, déjame tener todo listo, te presento el proyecto y vamos a ver qué me ofrece el banco, porque a final de cuentas es un negocio. Y yo no te puedo decir ahora, sí, te voy a pagar 10% por un año, cuando yo puedo conseguir en el banco a 9 o a 8, porque en verdad me convendría con el banco. Pero cuando lleguemos a ese momento, vamos a ver qué el banco me ofrece y si le interesa a inversionistas privados. En ese momento vamos a saber. Nice. Podemos hacer un video de eso si quieres. Claro, que eso va porque va. Ya tú estás a punto de retirarte. ¿Qué vas a hacer para el retiro? ¿Qué tiempo te queda para retirarte? ¿Como unos ¿qué? ¿Un año, 2 años? Me podría retirar de mi trabajo full time en julio del año que viene. O sea, 1 año y 1 mes. ¿Qué piensas hacer para el retiro? Pescar. Porque tú eres un tremendo pescador. Yo sé que tú estás haciendo de burla. Sí. Pero... ¿Tú has pescado alguna vez? ¿Algo? Bueno, sí, si supiera que sí. Algo. Sí, pero sí. no de los pescaditos que tú coges y tienes que tirarlos para atrás porque son muy chiquitos. De eso muchos. Pero que nos los hemos comido bastantes. Sí. Patrick y yo sí hemos, no bastantes, no voy a aclarar, unas 3 veces, 3 o 4 veces hemos pescado. Okay. Es que por alguna razón lo que nosotros usamos ellos no les gusta. No les gusta. ¿Qué más tú haces aparte de pescar como hobby que tú haces? Motor, a mí me gusta dar mis vueltas. A mí me encanta coger mi Harley. Vamos a ir a un ride juntos próximamente. No voy a decir la fecha para que no se tire todo el mundo. Sí, no, pero tú puedes decir la fecha de lo que tenemos programado. Probablemente esto va a salir después de esa fecha.
Entonces, una de las cosas que me gusta es acampar, igual que a ti. Me encanta. Acabas de comprar un RV. Vamos a Sí. hacer que hacerle un tour a eso también. Yo te tengo una idea. Pensé que lo había grabado, ¿no lo No. grabaste? Yo te tengo una idea. Ya que tú te vas a retirar, lo que tú debes hacer es hacer un YouTube channel. A ti se ve como que te gusta la cámara. No, mira cómo estoy sudando. Oye, un YouTube channel que se va a llamar The Life After Retirement. Oye, la vida después del retiro. Es que hay muchas personas haciendo eso. ¿Quién? Yo no he visto ni un canal haciendo eso. Y menos en español. Eso es algo que yo siempre veo, que nosotros, los hispanos, estamos atrás de muchas cosas. Aquí en Estados Unidos hay muchas cosas en inglés, incluso yo te había comentado a ti que AM, que yo sé, yo no soy tan viejo, pero me gusta AM porque hay muchos canales conservativos de política y de muchas cosas, pero tú no encuentras uno en español. Son todos en inglés. Entonces yo creo que los hispanos nos estamos quedando atrás en cuanto a eso. Yo creo que sí, por eso te estoy motivando a que hagas un canal de YouTube. Te puede ir bien, eso es algo que tú lo puedes dejar correr ahí. Si te gusta, si te gustaría compartir con el público, pero yo creo que eso es algo totalmente diferente a lo que tú estás acostumbrado a hacer. Y eso te va a dar la oportunidad de hacer ambas cosas al mismo tiempo, porque tú haces un canal de YouTube que va corriendo solo y si te quieres dedicar a sembrar matas, grábate sembrando matas y publica eso. Yo te he visto trabajar, es mucho trabajo. Editar, grabar, tomar diferentes tomas, es mucho trabajo para mí. Yo eso te lo dejo a ti. Me encanta. Yo te lo dejo a ti. Yo sé que te gusta eso, yo eso te lo dejo a ti y a todo el que le guste. Pero en verdad yo creo que me voy a dedicar más a la compañía. Voy a... Quizás consiga un trabajo part-time, realtor maybe, algo que sea que no me ocupe todo el tiempo. Pasar más tiempo en la casa. Tú sabes que siempre que tú tienes el tiempo libre, encuentras qué hacer. Eso es cierto. Hay algo que ya para finalizar yo quiero que tú toques, porque tú tienes un punto de vista muy interesante con relación a las finanzas, y es el hecho de que tú estás acostumbrado y te gusta vivir cheque a cheque. O sea, tú cualquiera cree que tú tienes ese dinero en abundancia en las cuentas que tú andas gastando, pero tú eres una persona que está en un budget constantemente y vives cheque a cheque, y a ti te gusta vivir así. No, si supiera, no es que me gusta, es que es la forma de yo poder echar para adelante y hacer crecer mis otras inversiones. Tuvimos esta conversación antes, tú me decías que cómo es que uno cobra y el dinero entra por un lado y se va por el otro. Yo hice una crisis, tú quizás no sabes, pero fue una crisis que yo hice en un momento. Yo estaba deprimido, pero ven acá, ¿y para qué que uno trabaja? ¿Para qué o sea, uno trabaja y uno está solamente cobrando muy bien, y ese dinero uno lo ve, te llegan $10,000 a la cuenta mensual y para al final del día 5 ya no hay ni uno? Y yo decía, yo no quiero estar en eso, o sea, a mí no me gusta eso. Esa es la norma para muchas personas, no para todos, pero esa es la norma para muchas personas. Si tú te haces un budget de que, bueno, si yo sé que no me puedo controlar, ese es mi caso, de que yo veo algo que lo quiero y sé que lo puedo comprar, yo lo compro. Entonces, para no hacer eso, yo mis ahorros y mis inversiones, antes de que yo cobre, ya está todo distribuido. So, cuando yo cobro, yo sé que eso es lo que cobré. Para yo poder gastar, mortgage, yo puedo gastar en el mortgage, puedo gastar en el motor, en lo que sea que vaya a gastar. Hasta esa cantidad puedo gastar. ¿Por qué? Porque no tengo más ahí mismo para gastar. Si se presenta una emergencia de que si necesito dinero, pues yo tengo dónde sacar el dinero. No es que el dinero no está, pero yo prefiero no tenerlo disponible para no tener que usarlo. Esa es mi estrategia. No sé si funciona para todo el mundo, no para todos funciona. Para ti quizás no funcione, pero... Yo creo que sí puede funcionar, porque siempre se presentan emergencias que le pasan a uno. Y si está disponible. Si está disponible el dinero, bueno, ahí hay dinero, vamos
vamos a gastar. Una cosa que yo creo que es bueno tocar antes de que terminemos, como dices, es que tú tienes que tener metas, planes a largo plazo y planes a corto plazo. Tú no puedes empezar desde cero y querer tener 13 o 15 o 20 unidades. Tú tienes que decir, bueno, en 5 años, 3 años voy a tener el down payment para la primera propiedad. Trabajar para eso. Una vez tú tienes eso, tú dices, bueno, estoy produciendo suficiente que yo puedo ponerme una meta de este año y comprar 2 propiedades. Y no desesperarse. Trabajar para eso. Después... Yo tengo que trabajar en eso, de no desesperarme, porque yo me pongo mucha presión en mis hombros, a pesar de que soy joven, me pongo mucha presión y pienso que el tiempo se me está acabando. En parte es bueno. Es bueno en parte porque te impulsa a trabajar más y a tratar de hacer las cosas más rápido. En exceso no es bueno. Yo veo en comparación a algunos de mi edad que piensan que tienen todo el tiempo del mundo. No, el tiempo se acaba. Yo siempre quiero hacer lo más que pueda. Yo digo, yo no voy a tener la energía que tengo por el tiempo que tengo. Yo quiero aprovechar la mayor cantidad de energía que tengo para hacer lo más que pueda, porque yo sé que va a llegar un momento que no lo pueda hacer. Y siempre tengo ese saco encima de mí. Yo quiero siempre hacer todo lo que yo puedo hacer. Y tengo que trabajar en esperar mi tiempo, porque muchas veces quiero adelantarme. Sí, pero como te digo, es importante tener ese impulso de que tú sabes que el tiempo se acaba, el tiempo vuela. Y hablando de tiempo, yo sé que estamos cortos de tiempo ya, pero un consejo para las personas que están empezando ahora, y yo creo que no sé, recuerdo que te lo dije a ti en un momento dado, de que como el tiempo se acaba, es importante tú conseguir un trabajo en el cual tú vas a encontrar un tiempo en el cual tú vas a disfrutar de lo que tú invertiste en ese trabajo. Por ejemplo, trabajos para la ciudad, que tienes retiro. Yo voy a tener 46 años cuando yo me retire. No tengo que trabajar más si no quiero. Tú te vas a retirar en los 40. 46. Nice. Tú empezaste bien. No, yo empecé tarde. Yo empecé a los 27 a trabajar para la ciudad. Wow. Pero cuando yo empecé a trabajar para la ciudad, a los 20 años tú podías retirarte. Entonces, eso es importante. Sí. Conseguir un trabajo en el cual tú dices, voy a trabajar 20 años, 22 años, y después de eso, no tengo que trabajar si no quiero. Bien importante. Se lo digo a las personas, porque así como tú dices ahora, el tiempo vuela. Y en 20 años tú miras hacia atrás y dices, ya pasaron 20 años. Ah, pero yo puedo retirarme ya. Ya yo puedo empezar a colectar y irme de camping o comprar un motor y andar el país. Eso es algo bien que te ayuda a tú decir, bueno, yo tomé una buena decisión en ese tiempo de conseguir un trabajo que fuera así. Y no solamente con la ciudad. Hay muchas federal, muchas cosas que te permiten, pero debería ser algo que si tú vas a trabajar, no a invertir, puedes invertir en otro como parte de lo que haces, aparte de tu trabajo. Pero si vas a buscar un trabajo y tienes la posibilidad de buscar un trabajo que tenga un retiro, 100% lo recomiendo. Hay una pregunta que yo nunca te he hecho y te la voy a hacer rápido. Primero, tú vas a tener que volver. Siempre me dices eso. Tú vas a tener que volver, porque es que yo tengo, ahora mismo, tenemos que terminar y yo tengo por lo menos 7 preguntas más que hacerte, pero quiero terminar con esta. Yo nunca te he hecho esta pregunta. ¿A ti te gusta comprar carros nuevos? ¿Te gusta andar en carros nuevos? Más sin embargo, a ti te gusta comprarlo y no licearlos. ¿Por qué no un lease y tú los compras? O sea, yo siempre me he hecho esa pregunta. Bueno, no hace sentido. Si tú vas a cambiar el carro en 3 años, en 4 años, ¿para qué comprarlo? Si no, mejor un lease. Lo que sucede es que cuando compras un carro le puedes poner todas las millas que tú quieras. Si tienes un lease, tú tienes millas limitadas, generalmente 12,000 millas al año, 13,000, 14,000, y después tienes que pagar por las millas extras. Eso es una cosa. Otra cosa es que tú estás pagando 3 años, 5 años por el carro. Ponle que tú haces 3 años y tú pagas una fracción, quizás la mitad de lo que pagarías por el carro completo. Pero si le pones 3 años más, estás comprando el carro completo. Y si quieres cambiarlo, puedes cambiar. Vendes ese. Y déjame corregirte, que yo no ando todo el tiempo en carro nuevo.
En mi casa siempre ha habido un carro nuevo. Uno. Ya sea el mío o el de Lauren. Uno nuevo. Ese carro lo compramos siempre porque es un carro familiar. Ahora, el carro para ir al trabajo, siempre el carro que yo voy al trabajo tiene 216,000 millas. Claro, yo tengo otras opciones. Tengo el motor, que muchas veces me voy en motor. Tengo mi Harley. Pero el carro que yo uso para ir al trabajo tiene 216,000 millas. Que incluso yo tuve un accidente hace 3 días, ¿no te dije? Sí, sí. Contrale. Un venado. Un venado se te atravesó. Sí. Yeah. Ok, bueno, tú tienes tu punto de vista. Yo aún pienso que, no sé, yo pienso que pagar menos, quizás por 3 años. Pero al final de los 3 años, ¿qué vas a hacer? Otro carro. Y no tienes que pagar otra vez. Tienes que pagar down payment otra vez. Depende del carro. Si tienes algún lease que sea consecutivo que puedes seguir, no tienes que pagar el down Quizás payment. yo esté equivocado. Quizás no sería una buena decisión financieramente. Porque yo creo que, eso es lo que yo creo, que financieramente yo creo que tú terminas ahorrándote un poco de dinero. Sí, pero en mi caso nosotros ponemos muchas millas a los Usted, carros. tú me diste en el clavo ahí. Ustedes viven en los suburbios, tienen que poner muchas millas para su commute y todo eso. Eso ahí hace sentido. Félix. ¿Alguna otra pregunta? Tienes que volver. Tienes que volver. Tengo muchas más preguntas para hacerte. Hay cosas que no las podemos tocar. No pudimos tocar tu parte como inversionista en la bolsa de valores. No pudimos tocar varias cosas. Tenemos que hacer otro episodio más. Digan ustedes en los comentarios si les gustó este episodio y si quieren que Félix vuelva. Y también si quieren que él saque un canal de YouTube. Él tiene un montón de cosas de las cuales ustedes pueden aprender, porque es tremendo constructor y ustedes pueden aprender bastante de él. Él incluso, hay algo, ahora que lo pienso. Pensé que era la última. No, ahora que lo pienso, tú debes hacer un canal de cómo comprar casas. Yo te ayudo. Oye, Si tú me ayudas, yo quizás entraría. Oh, pero yo tengo un equipazo. Yo cuento con Film Star Media y, y con esa preciosa dama que está ahí. Yo te ayudo. Bueno, si tú lo editas y tú haces todo lo que... Tú tienes que involucrar a Patrick para que él se encargue. Mi hijo Patrick. Sí, a tu hijo Patrick. Para que él te ayude en eso. Y él me dijo una vez que quería ser youtuber. Así que... Vamos. Creo que él quiere estar enfrente de la cámara, no detrás. Nadie quiere estar detrás de la cámara. Sí. Todos quieren estar delante. Sí. Pero nada. A usted que está ahí, le agradezco por ver este episodio hasta el final. Si le gustó, asegúrese de usted cliquear este video que está aquí arriba, que probablemente también le va a gustar. Y nada, suscríbanse si aún no lo has hecho y hasta la próxima. Gracias por invitarme. Nice.